Buenos días a Bueno, todos. muy buenos días para todos. Gracias. Hoy el propósito del encuentro es muy disperso, no, pero sí es el que permitamos cada uno de nosotros. Tenemos muchas preguntas, nos hemos preocupado todos por buscar respuestas y lo podemos hacer desde el esfuerzo que cada uno en su espacio pueda construir. Les presento a Mercedes Ibarra. Ella es tolimense, nacida en Dolores, Tolima, y es una persona que se unió a esta campaña después del 29, de mayo. Y aquí lo que tenemos somos 6 millones de personas de carne y hueso que el 19 de junio ratificamos nuestro interés por participar de una nueva política, de una nueva forma de hacer política, y sumamos 10.500.000 personas, pero somos esa constante en Colombia de inconformismo, de expresión desde principios y valores. Entonces, este momento es para darle el micrófono a Miguel Ángel Villarraga o a Joan Sebastián Felipe Chapetecua Morales. Adelante. Parece que no se han conectado ellos. Entonces seguimos nosotros. A las 10:10 vamos a tener la oportunidad de encontrar respuestas desde la autoridad que da la academia, aunque la única auténtica respuesta es la que escribimos desde el diario vivir. La academia es un ejercicio responsable. Hemos invitado a un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, al profesor Juan Gabriel Gómez Alvarelo, abogado de la Universidad Externado de Colombia y doctorado en la Universidad de San Luis, en Missouri. Él es el director, o fue director del Instituto de Política y de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Ese es el contenido académico que tendremos a las 10:10. Pero en estos 35 minutos quisiéramos conversar con ustedes, escuchar sus preguntas, intentar responderlas alrededor de este esfuerzo que por muchos meses, desde el 15 de junio comenzamos recogiendo firmas y luego participando democráticamente en la elección de Senado, Cámara y finalmente primera y segunda vuelta para la presidencia. El resultado es el mejor, somos millones de personas y hoy buscamos el comandante de este esfuerzo, una pareja de esposos santanderianos, la señora Socorro y el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. Estamos esperando instrucciones, pero nosotros mismos damos la pauta, nosotros mismos comenzamos a caminar al día siguiente, consolidando este esfuerzo. Él sabe que puede conectarse alrededor del enlace. Entonces, el propósito de la reunión como agenda es reconocer que cada uno de nosotros es responsable, Mercedes, de su metro cuadrado, de su familia, de su comunidad, sea barrio, vereda, sector. Yo estoy en Bogotá hoy, una localidad, una comuna en los diferentes municipios, un corregimiento en las áreas rurales. Entonces, desde esa responsabilidad que es nuestra individualidad, entender que no somos una construcción individual, sino que somos un colectivo. Lo somos porque somos 10.500.000 personas, originalmente 6 millones de personas, todos unidos alrededor de una propuesta que sin pedirle permiso a nadie se construyó. Lo único que hicimos fue pedirle permiso a la ciudadanía. Podemos ser, a partir del lunes 20 de junio, un partido político por ley, pero lo que somos podría ser una confederación de partidos políticos regionales, no lo sabemos, pero sí somos personas naturales convocadas por unos principios muy simples. Mercedes, y es que él desde su bicicleta y desde su condición de vecino de las Delicias aportó su voto y el de su familia, pero hoy lo que necesitamos es aportar nuestro entusiasmo, ese entusiasmo que no podemos perder y es la razón de esta convocatoria.
insisto, una convocatoria con una... Acá seguimos Mercedes y yo, nos habíamos convocado porque es de las personas que conozco en campaña. A las 8 de la mañana nos pusimos cita en Chapinero Alto. Mercedes viene del sur de Bogotá. Ella fue, como les conté, una persona que se une a la campaña después del 29 de mayo, pero concretamente tenemos preguntas y procuramos de la mano de la academia encontrar respuestas. Y es que la campaña nos permitió tener nuevos amigos. Yo a Mercedes no la conocía, pero cuando Mercedes se une a la campaña, cuando se une a la campaña, comenzamos a interactuar y hoy nos conocimos personalmente. Mercedes fue alcaldesa en Dolores, una actora política en el departamento del Tolima y una electora en Bogotá, desde su localidad donde vive, Puente Aranda, y hoy desayunamos juntos y estamos ya a 25 minutos de comenzar la charla por Juan Gabriel Gómez Alvarelo. Preguntas, ¿qué somos? Pues somos personas naturales, somos 10.500.000 personas de carne y hueso, pero podremos ser también partido político. Y un partido político no solo es la unión de personas naturales, sino también de personas jurídicas, pero que tienen solo la representación de un voto, que es la persona jurídica que se adhiere. Puede ser un comité cívico, puede ser una ESAL, una entidad sin ánimo de lucro, lo que sea es democrático, donde no se imponen voluntades, sino que se persuaden convencimientos. Y eso es lo que hacemos desde los principios y valores. No robar, no mentir, no traicionar. Cero impunidad. Una propuesta simple, desde unos principios y valores que da el imperativo categórico kantiano. ¿Y eso qué significa? Pues vivir virtuosamente, Mercedes. Sí. Porque cuando logramos vivir de una manera virtuosa, nos volvemos un referente mundial. Si lo que hacemos nosotros se repite en cualquier parte del mundo es porque lo estamos haciendo bien. Y eso es la felicidad. Ese es el imperativo categórico kantiano. No es nada diferente sino al hallazgo de algo que una persona que nunca salió de su pueblo, Emmanuel Kant, le contó a la humanidad. Y es que podemos, desde Königsberg o desde Dolores, Tolima, o desde Ibagué, actuar de una forma que nos permita alcanzar la felicidad. Eso es vivir virtuosamente. Cuando lo que hacemos se convierte en un referente universal, es porque estamos haciéndolo bien. Entonces, el imperativo categórico kantiano nos orientó durante esta campaña. Comenzamos el 15 de junio, recogiendo firmas. Finalmente, logramos la inscripción del candidato a la presidencia en diciembre y la campaña comenzó en abril. Esa es la realidad. Una campaña rápida, una campaña como debe ser, rápida. Hoy, ganadora. No hemos ganado la dignidad de presidencia de la República, pero ganamos tener personería jurídica. Comandados, sí, por una pareja de santanderianos, porque no son precisamente de Bucaramanga. Él de Piedecuesta, la señora Socorro santanderiana, y hoy tenemos nuestro aporte. Nuestro aporte es lo que construyamos cada uno. Lo que construyamos cada uno en nuestro entorno. Entonces, queda abierto el micrófono, le doy la palabra a Mercedes para que nos cuente su experiencia durante 3 minutos, si te parece, y escuchamos a los demás. Gracias, muy buenos días para todos los que están unidos a la red. Gracias, doctor Polanco, por de verdad permitirme estar hoy acá con usted, compartiendo parte de la Universidad de la Vida, lo que me ha tocado como política, dentro del campo político más bien. Yo pues soy oriunda de Dolores, Tolima, una región muy apartada, muy abandonada por el Estado, como lo son muchas regiones del país. Fui alcaldesa 2001-2003, me tocó un momento muy dificultoso de la vida, me ha tocado pagarlo muy caro. Soy víctima del conflicto armado que vive Colombia, desplazada por el conflicto armado.
pero convencida de la verdadera política. Estamos en una metamorfosis, estamos en un momento muy difícil, crucial de la historia nuevamente colombiana, como lo fue el Frente Nacional. Yo le decía hace unos momentos al doctor Polanco, pero es que esto se me parece paralelamente a lo que fue el Frente Nacional cuando se salió de las manos y no tuvieron sino una sola oportunidad, que era crear el Frente Nacional para poder en cierta medida solucionar ese problema de guerra de los 48 al 58, que fue una guerra entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, donde todo el mundo se estaba matando. Hoy yo diría que la guerra es entre la derecha y la izquierda. Entonces, hoy nació una nueva figura para romper con este paradigma, con este esquema, y aquí está planteado el problema fundamental, que es el que nos toca y nos compete, mientras que Dios nos lo permita, dilucidar este gran panorama que tenemos hoy político, pero que si lo hacemos con inteligencia y capacidad y nos aunamos esfuerzo de todas las masas, y más hoy quienes conforman el nuevo partido, porque yo estoy segura que se va a conformar el nuevo partido político para Colombia, que va a reemplazar y muy seguramente a solucionar muchos problemas de los que hoy tenemos, pero que hay más preguntas que respuestas en este momento. Gracias. Mercedes, resulta que nuestro candidato Rodolfo Hernández Suárez nos dijo, no somos ni de izquierda ni de derecha, porque el hambre no es ni de derecha ni de izquierda. En este momento parece que hay una metamorfosis. El Frente Nacional comenzó en los años 50, comenzando los 60, se elige a Alberto Lleras Camargo, se hace una alternancia en el poder y son 60, 70 años. 16 años de alternancia. De dificultades, porque las prácticas políticas en estos 60 años nos han llevado a una quiebra como Estado. Somos un Estado con unas dificultades fiscales enormes, con una deuda externa agobiante, con un costo de atención de la deuda externa enorme, y tenemos que un pueblo actuante. Ahí está muy atento desde Venadillo un buen militante que es Marco Enrique Cruz. Doctor, es que eso fue lo que quise decir, que por estos 60 años, entonces hubo un problema, fue ya, y en los últimos 20 años, porque es que esto de la izquierda y derecha prácticamente se acentúa a partir del año 2000. Sí, sí. Es ahí donde sale ese cuento de que la izquierda el máximo jefe es Petro, que la derecha el máximo jefe es Álvaro Uribe Vélez. Y hoy tenemos 22 años de estar en esta confrontación seria, pero que en un buen momento, en buena hora, prácticamente a lo último se presenta el ingeniero con esa nueva propuesta que es combatir la corrupción administrativa, porque es que lo que acabó este país fue la corrupción administrativa, y se suman los grupos al margen de la ley. Y bueno, hay una cantidad de narcotráfico, una cantidad de temas bastante complicados, pero que en fin el resultado es, y que creo que si somos muy sabios y hacemos el trabajo bien hecho, porque no es corto, es largo, podemos sacar buenos resultados hacia el futuro, para nuestros futuros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque pues la verdad que tengo una responsabilidad muy grande, pero la verdad es que sí, esto suscitó debido a esa confrontación entre derecha e izquierda. Y hoy se cruza por el medio esta nueva corriente política, llamémoslo así, porque es política. Sí, sí. Es política porque hoy tenemos un líder político que se va a posesionar como senador de la República, que es el ingeniero. Entonces, sí, mírelo cómo están enfrentados en este momento y esa coyuntura tan grave que hay, y que tanto es que aún sigue siendo Álvaro Uribe una persona muy influyente dentro del petrismo. Eso quedó claro y no lo podemos negar. Sí, has recogido. Y nosotros vamos, nosotros ahora, digo nosotros porque ya hago parte de ustedes, nos metemos en el medio y vamos a ver qué va a salir de esta hibridación. Que yo briego mucho con la hibridación, que es decir, es esa forma que además es la metamorfosis que tenemos que sacar, y que tenemos que esa mariposa, cuando ya salga, huele realmente radiante. Muy bien, y el símil está perfecto. No en vano, Mercedes Ibarra escribió un libro, Gobernando bajo 3 estados, un rompecabezas. Ese libro tiene más de 246 páginas, fue editado por La Oveja Negra y en circulación. Que
habiendo sido fiscal yo en Chaparral en el año 99, vecino de Dolores Tolima, alcaldesa en el 2001, Mercedes, nos separaba el río Magdalena. Claro, yo en la cordillera central, ella en la cordillera oriental, pero nos unía el valle del río Magdalena y nos identificamos con el tolimencismo. Hoy nos conocemos y a 2.600 metros de altura en Bogotá, después de haber yo hecho un esfuerzo muy simple, como lo hicimos cada uno de los que estamos en la reunión, y es votando y uniéndonos, no peleándonos, porque unidos somos más, eso es una máxima universal, y somos lo que tenemos, eso es lo que da la tierrita, somos nosotros, los bueyes con los que habrá que arar, unidos, naturalmente con diferencias conciliables, pero con un solo derrotero, vencer la corrupción, porque la tesorería general, todo ese tesoro público es formado por cada uno de nosotros como aportantes. Contribuimos más o menos, pero contribuimos. Y hay unas instituciones que nosotros tenemos que proteger y participar. Entonces ahí es donde está nuestro voto, en la construcción de presupuestos participativos. Cuando se constituyó Mercedes en la vereda San Luis, municipio de Alpujarra, el predirectorio de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, hoy hizo un mes, se hizo desde un punto de partida, Mercedes, y es que había 10 kilómetros de trocha entre Alpujarra, vereda San Luis, y la carretera principal que conduce desde Ibagué a Neiva. 10 kilómetros de trocha. Yo duré 2 días para llegar allá. Llegué primero a Neiva, me hospedé en Neiva, me recibió William Fernando en su municipio hoy que lo adopta, Hurtado, coordinador del departamento del Huila hasta el 10 de mayo, y un voluntario entusiasta en el Huila. Al día siguiente madrugo por una carretera pavimentada desde Neiva a Alpujarra, sin puente sobre el río Cabrera. 2 días para llegar. Y hay 10 kilómetros de trocha. Y ese grupo de personas, 20, un mínimo para poder tener una asociatividad, decían, tenemos que participar. Y participaremos doblando la votación por Rodolfo. Y lo hicieron. Alpujarra dobló su número de electores por Rodolfo del 29 de mayo al 19 de junio. Con un ideario, con unos sueños compartidos, es que tenían algo muy simple como directorio en ese momento político, y era el plan de gobierno. Hoy, con unas propuestas, y eso es un directorio político, la unión de propuestas, la unión de personas naturales, jurídicas, que ponen en marcha como colectivo un objetivo. Y esos 10 kilómetros de trocha harían que Alpujarra de Ibagué estuviera a 1 hora 40 de distancia y no a 2 días de camino. La producción de piña, la producción de café, la producción de cacao, pues sería más valiosa, más atractiva si tuviéramos vías. Se hace muy simple entender quiénes somos. Somos 10.500.000 colombianos unidos por unos valores y unos principios. No robar, no mentir y no traicionar. Ahí donde la unión, a partir de las diferencias, nos permita la lealtad. Estar unidos significa conversar, significa hacer esa corrección fraterna. Si yo me comporté mal, llámenme en la soledad de un encuentro y hágame una corrección fraterna. No lo hagamos en público, porque en público se hiere. Corrijámonos, enmendemos, pidamos excusas, comencemos de nuevo. Todos los días son un nuevo amanecer. ¿Qué es un partido político en la modernidad? En la modernidad que Kant nos enseñó, pero que ya ha pasado desde la posmodernidad y ha pasado a momentos actuales que no sabemos qué nombre ponerle, pero somos una realidad continental. La Liga es una historia que está construyéndose y esperemos, por favor, que entre todos unidos lleguemos a ese desenlace tan grato que sería
poder participar activamente en lo que fue esta expresión del centro del país, que es una expresión auténtica de la Liga en todos los departamentos que conforman el centro de la nación, y esperemos irrigar a esa periferia que entenderá que estos postulados son nacionalmente aceptados. No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Me gustaría también escuchar otras personas que también tendrán experiencias muy bonitas, las experiencias vividas. La democracia como idea de desarrollo, como idea de estructuración, ya está mandada a recoger. La democracia es una evolución. Vamos a evolucionar la democracia. La democracia es algo que ya está devaluado, es algo que realmente necesita ser superado y evolucionado. Porque la democracia es una idea etérea que no tiene un cuerpo sólido. Por eso nunca hemos podido consolidarla para que fuera realmente lo que necesitamos. La democracia necesita evolucionar, llegar a otro estadio que tenga un cuerpo que realmente le dé la posibilidad de transformar la realidad social. ¿Cuál es la propuesta que he venido imaginando toda mi vida? Necesitamos una democracia que tenga un cuerpo sólido, un cuerpo que realmente le dé la posibilidad de cambiar las realidades de los municipios, de los departamentos del país. Algo que nunca hemos tomado en cuenta es la parte académica real. Los políticos no son académicos. Los políticos realmente son gente del común que se mete a la política muchas veces con buena intención, entre comillas, pero cuando están dentro del estado político, tanto dinero, tanto poder les transforma la mente. Lo hemos visto con muchos candidatos muy buenos, pero cuando ven la cantidad de plata, se tuercen. El presidente actual, ya vemos cómo ya cambió de una reforma tributaria pequeña para 4.000, ya ven 40.000, le pongo máximo o 2 meses para que diga que son 400.000. El tipo de académico no tiene nada, el tipo es un vividor de universidad privada que no comprendió nunca lo que es una universidad pública ni cómo se vive en una universidad pública. Entonces mi propuesta, ¿cuál es? Algo que se llama democracia académica, que amalgamemos el trabajo político con el trabajo académico para que sea de ese cuerpo sólido, un cuerpo que realmente pueda dar transformación a las realidades en cada parte del mundo de forma real y concreta. La política y la academia nunca se hubieran separado. Pero, ¿y qué pasó ahora? El tema de los políticos ignorantes, por un lado, sueldos gigantescos, que no se invierten realmente en lo que tienen que invertir, sino que invierten en carros, en viajes, en lujos. Tenemos que la plata de la política se invierta en la academia, para que realmente el país avance y realmente comencemos a colocar a los estudiantes hacia algo concreto, no hacer cosas, ¿para qué es el estudio? Que le pongamos un sentido concreto. Entonces, mi proyecto de democracia académica busca eso, que los estudiantes y los políticos se unan para que realmente comprendan la realidad de lo que están haciendo. No más política etérea y más política concreta. Pues lo que yo considero, no convocar desde la inconformidad, porque todo lo negativo sigue generando una bola de nieve de más negatividad. Buscamos que la gente se emocione con la búsqueda de un futuro próspero, de un futuro unificado. No la inconformidad es un sentimiento negativo que daña. Yo creo que debemos la mentalidad del sentimiento darle una emoción diferente, emoción de transformación hacia un futuro mejor. Considero personalmente. Gracias. Bien, vamos a comenzar anticipadamente la conferencia. Juan Gabriel, somos todo oídos, cierro el micrófono, bienvenido. Hola Armando, muchísimas gracias, un cordial saludo para todas las personas que están reunidas el día de hoy. Aquí veo a un amigo que no veía hace mucho tiempo, Sterling Perdomo. Me parece muy grato
estar aquí con un montón de personas que el día de hoy han dedicado una parte de su tiempo para poner atención a asuntos públicos, a los asuntos comunes, porque eso es la política. Pensar, reflexionar acerca de lo que es un partido político indudablemente entraña una reflexión acerca de los asuntos comunes, de todas las condiciones que son necesarias para que las personas que hacemos parte de una comunidad tengamos los medios para tener una vida buena. Entonces, esta breve presentación que yo quiero hacer para ustedes está concentrada en los siguientes temas, en atención a la invitación que me ha hecho mi amigo Armando Polanco para participar en esta sesión. Y es sobre el concepto de partido político. Yo lo que voy a hacer es, en primer lugar, enunciar de una forma muy sucinta un concepto, pero no quiero quedarme en esa definición. Lo que quiero es mostrar la historia del partido político, porque esa historia nos permite comprender muchos de los elementos de lo que es un partido político. Luego voy a hacer referencia a las razones por las cuales en la ciencia política en la actualidad hay una visión positiva de los partidos políticos y por qué en muchos regímenes políticos, en muchas constituciones, en muchas leyes fundamentales a lo largo de todo el mundo, se han establecido instituciones que tienen como propósito regular la actividad de los partidos, institucionalizar los partidos políticos, incluirlos dentro del funcionamiento ordinario de las instituciones. A renglón seguido, voy a referirme a lo que es un fenómeno mundial, que es mucho más pronunciado en América Latina, y es el de la pérdida de confianza en los partidos políticos. Cuando uno mira las encuestas de opinión, encuentra las encuestas de opinión que se hacen mundialmente, uno encuentra este fenómeno. Y eso entonces me da pie para introducir la siguiente reflexión. Una reflexión acerca de qué es la política y qué es la democracia, porque cuando hablamos del partido político estamos presumiendo, estamos dando por supuesto una cierta concepción de lo que es la política. Esa concepción de la política está muy presente en el concepto de partido político. Entonces, en la parte final, lo que yo voy a hacer es destacar ese concepto de política que está presupuesto en el concepto de partido político. ¿Por qué ese concepto de política? Voy a destacar también por qué ese concepto de política es muy problemático, es muy cuestionable. ¿Por qué es cuestionable la definición de democracia que tenemos en la actualidad? Y entonces, para concluir, lo que yo quisiera hacer es sugerir qué clase de instituciones podrían proporcionar los incentivos adecuados para adoptar una nueva concepción de la política, una nueva concepción de la democracia que esté en sintonía con lo que yo llamo el paradigma del servicio. Y esta es, digamos, una de las ideas centrales que voy a desarrollar acá. Y es que hay dos paradigmas en la política en la actualidad. El paradigma de la carrera, el paradigma de la profesión, el paradigma de dedicarse a la política como una actividad de la cual uno vive de ella. Entonces, cuando uno está en una carrera, pues uno siempre está aspirando a algo más. Ese es el modelo dominante en la actualidad. Y
todas las personas que creo que estamos acá reunidas compartimos una profunda insatisfacción con la forma en la cual funciona la política en la actualidad. Nosotros querríamos una política basada en el paradigma del servicio. ¿Cuál servicio? Pues el servicio público, el de servir a la comunidad, el de servir a la búsqueda de soluciones a los problemas comunes. Ese paradigma es, en las actuales condiciones, una ilusión. Esa ilusión es, en el sentido positivo, una fuente de inspiración. En el sentido negativo, es meramente una aspiración que no logra ser realizada. Y lo que yo quiero hacer en esta presentación es mostrar por qué. ¿Por qué las instituciones que tenemos no contribuyen a la realización del ideal de la política como servicio? Entonces comienzo con una primera definición. ¿Qué es un partido político? Un partido político es una organización que compite por los cargos de elección popular en un régimen representativo. Pues hay diferentes tipos de organizaciones. Hay organizaciones eclesiásticas, hay organizaciones económicas, hay organizaciones educativas y hay organizaciones políticas. ¿Y cuáles son las organizaciones políticas? Los partidos políticos. ¿Qué es lo que define a esos partidos políticos? Competir con otros partidos políticos. Eso es lo característico, eso es lo típico, eso es lo que define al partido político. ¿Por qué es un partido? Porque es apenas una parte. Esa parte no puede ser el todo. Esa parte es un conjunto de personas, de ciudadanos que comparten unas ideas comunes acerca de cómo se debe gobernar, cómo se debe dirigir un gobierno, cómo se deben resolver los problemas de una comunidad. Esa parte está entonces en competencia con otra parte, con la parte de otros ciudadanos que aspiran también a lo mismo, a dirigir, a gobernar, a imponerle a la sociedad una determinada idea de cuál es la mejor manera de resolver los problemas comunes. Pero ese es el punto de partida y esta es una organización hecha para competir. ¿Competir en el marco de qué? Del proceso electoral. El propósito del partido político es ese, competir en el proceso electoral. Es lograr que las personas seleccionadas por el partido, identificadas por el partido como los líderes que deberían ocupar los cargos de gobierno, que esas personas sean elegidas para que a su vez también puedan designar a otras personas en el gobierno encargadas de poner en práctica todas estas ideas. Permítanme solo un momentico. Entonces, quisiera entonces continuar ahora haciendo referencia a la historia, cómo surge este concepto del partido político. Cuando se diseñaron las instituciones que hoy hacen parte de la Constitución de los Estados Unidos, que fue el primer régimen representativo basado en una competencia electoral en la cual podían participar la mayoría de los ciudadanos, el primer régimen representativo republicano, basado en una constitución escrita. Elecciones había en Inglaterra, pero Inglaterra no tenía una constitución escrita. Cuando en Estados Unidos
se reúnen los llamados padres fundadores para escoger las instituciones con base en las cuales debía funcionar el gobierno en los Estados Unidos. Esas personas que hicieron la Constitución de los Estados Unidos no tenían en mente la existencia de los partidos políticos. Ellos creían que las elecciones iban a ser el medio para escoger a las mejores personas. Las elecciones eran el instrumento para una especie de aristocracia elegida, que la elección no era para escoger a alguien como uno, sino a alguien mejor que uno para que desempeñara a cabalidad las funciones de gobierno. Esa aspiración que tuvieron los padres fundadores rápidamente se vio frustrada. Porque después de que George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, anunciara que él no se iba a presentar a las elecciones por una tercera vez, él ya había sido elegido 2 veces, George Washington dijo, no es conveniente para una comunidad política que una persona esté en el poder por mucho tiempo. Por eso yo tomo la decisión de retirarme. Tiene que haber alternancia. Y 2 grandes amigos hasta ese momento, que habían sido Thomas Jefferson y John Adams. John Adams había sugerido el nombre de Thomas Jefferson para que escribiera la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Eran muy, muy amigos. Pero cuando llegó el momento de escoger el sucesor de Washington, las ambiciones personales de cada uno los hicieron chocar fuertemente. Y se dio un proceso de competencia y con la primera elección competitiva comenzó una competencia que fue casi que una lucha intestina, una lucha virulenta en la cual los seguidores de Adams decían que Jefferson era un ateo, los seguidores de Jefferson decían que John Adams era un pro-monárquico, etcétera, etcétera. Se destruyeron cada uno la reputación. De esas elecciones fue escogido John Adams. Vino a los 4 años siguientes una nueva competencia y los partidarios de Adams, que se llamaban los federalistas, y los partidarios de Jefferson, que se llamaban los demócratas, se dieron cuenta que era necesario tener una organización para movilizar a los votantes. Entonces surgió el concepto de campaña política. Y miren ustedes cómo se transforma el concepto de lo que es la política. Para todos nosotros hoy el término campaña política es de lo más común, de lo más aceptado, es una parte de lo que realmente es vivir en un régimen que llamamos democracia. Yo no lo llamaría democracia y ahora voy a explicar por qué. Campaña es un término militar. Los que hacían campañas eran los líderes militares. Campaña se refiere al despliegue de las tropas en el campo de acuerdo con una estrategia y una táctica. Eso es una campaña. Cuando se da la lucha de los partidos, entonces el término campaña se adapta a la política y se empieza a hablar de campaña política. ¿Por qué? Porque pareciera que hubiese 2 ejércitos luchando, cada uno por escoger quién va a ser el vencedor. Por eso es que hablamos de ganó las elecciones, perdió las elecciones. El vencedor en estas elecciones es fulano. El perdedor en estas elecciones es fulano. Ajá. Y con ese cambio vino otro. En la década de 1820, cuando estaba presidente Andrew Jackson,
se dio un fuerte debate en el Senado de los Estados Unidos porque los rivales del Partido Demócrata cuestionaban la práctica del gobierno de sacar a los empleados que estaban en sus cargos para nombrar nuevos empleados. Entonces decían, esto es realmente inadecuado, esto no es correcto, no es apropiado. Y un senador del Partido Demócrata, adicto a Andrew Jackson, dijo, de ninguna manera, al vencedor en las elecciones le pertenece el botín. ¿Cuál botín? Pues el botín de la administración pública. Entonces surgió en Estados Unidos el concepto del sistema del botín. Que ese sistema existe en todos los países donde hay elecciones y donde no hay carrera administrativa. Carrera administrativa de verdad. Aquí hay carrera administrativa, pero nominal. La carrera administrativa es un invento que surgió a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, un presidente de los Estados Unidos fue asesinado por una persona que estaba esperando que lo nombraran cónsul. El nombre del asesino se me olvidó, pero el nombre del presidente estadounidense sí lo recuerdo, se llamaba Garfield. Este señor lleno de rabia que no lo nombraban cónsul, busca al presidente que en esa época salía sin escoltas, salía sin guardaespaldas, en su carroza, y este señor llegó y le pegó un tiro en el pecho. El presidente estuvo en una agonía que duró casi 2 meses. Y eso dio lugar a una crisis que convenció a los estadounidenses, oiga, no podemos seguir con este sistema del despojo. Tenemos que crear un sistema de carrera administrativa. Hasta ese momento, en Estados Unidos era perfectamente legítimo, legal, que los políticos le cobraran una mensualidad a los empleados públicos por contribuir a nombrarlos. Eso ocurre aquí en Colombia. Lo que pasa es que ocurre por debajo de la mesa. Sabemos que hay grandes varones electorales que hacen eso, pero aquí está prohibido, pero todo el mundo dice está prohibido, pero sabemos que es así, los grandes varones electorales eso es lo que hacen. Pues bien, en los países en los cuales se logró implementar esa carrera administrativa, en los países en los cuales hay una administración de justicia también meritocrática, independiente de la interferencia de los partidos, la política suele ser bastante honesta, muchísimo más honesta que en estos lares donde el partido vencedor lo que hace es utilizar la administración pública como su botín y nombrar a todos sus adeptos. Aquí sigue funcionando el sistema del botín. Y funcionarios que están nombrados de esa manera, ¿qué se van a oponer a contratos irregulares? Por supuesto que no. Si yo me opongo a un contrato irregular, vea, me sacan así rapidito. Testimonios de esos hay muchísimos. Mientras que si tuviéramos funcionarios de carrera, probos, honestos, competentes, esos funcionarios dirían, este contrato no reúne los requisitos de ley, no vamos a ir adelante con este contrato y me opongo a que ese contrato se firme y ese contrato no va a punto. Pero eso no sucede aquí en Colombia. ¿Por qué? Pues porque tenemos todavía un sistema administrativo basado en el sistema del botín. Por eso también nuestra contratación está llena, contratación pública está llena de tantos problemas. Voy a referir un elemento adicional en esta historia y es el siguiente. Y es, antes el sufragio estaba restringido a las personas que tenían un mínimo de capacidad intelectual y un mínimo de capacidad económica. Eso es lo que se llaman las restricciones capacitarias y censitarias del sufragio.
Entonces, solamente en una época en la cual no había mucho analfabetismo, pues el voto estaba reservado solamente para las personas que sabían leer y escribir y para las personas que tenían un mínimo de renta. Con los años, con la industrialización, con el crecimiento económico de las sociedades, con la aparición del movimiento obrero, hubo mucha presión para universalizar el sufragio. Claro, hoy el sufragio está universalizado, nos parece que esta es la institución más común del mundo, y entonces antes el sufragio era a los 21 años, se bajó a los 18, ahora se habla de que vamos a bajar el sufragio a los 16. En mi opinión, yo no comparto esa idea. Pero esto de la universalización del sufragio es una institución más o menos reciente. Pensemos en Colombia, las mujeres no votaban. El voto femenino comenzó en 1957 con el plebiscito que le dio vida al Frente Nacional. Entonces, cuando se expande la base electoral y se crea la universalización del sufragio, los partidos políticos dicen, tenemos que tener ahora unas organizaciones incluso más grandes, más robustas para hacer campaña. Y con eso entonces surgen gente que se dedica como profesionales a la política. Entonces la política se profesionaliza. Hay gente que se dedica a la medicina, hay gente que se dedica al derecho, hay gente que se dedica a la ingeniería y gente que se dedica a la política como una profesión. Entonces hay un concepto que nos sirve mucho y es el concepto de una cosa es vivir para la política y es cuando uno vive para ocuparse de los asuntos comunes. Eso es la política, la polis de la que hablaban los griegos, la comunidad política. Pero otra cosa distinta es vivir de la política. Pero eso es lo que hacen las personas que compiten en el proceso electoral. ¿Cuál es el gran drama de las personas que compiten por un cargo de elección popular y, comillas, pierden las elecciones? Pues que se queden sin su medio de vida. Entonces, por eso es que los políticos luchan con tanto ahínco, luchan con tanto fervor por hacerse elegir. Pues porque es que de esa elección depende también su medio de vida, porque ellos viven para y viven de la política. Porque es que cuando se amplía el sufragio, ya no es lo que se dice en ese momento es, si queremos que las personas de escasos recursos participen en el proceso político y que el proceso político no esté en manos simplemente de las personas más ricas, pues tenemos que darles un salario. Hay que darle un salario a las personas que cumplen funciones políticas. Pero entonces, al crear ese salario, ¿qué hemos creado? Un incentivo para que las personas siempre compitan y luchen por mantener ese salario. Porque si pierden las elecciones, pierden ese salario y pierden el acceso a todos los bienes y privilegios que esa persona tiene por ser elegido. A pesar de todos estos fenómenos, la visión que hay de los partidos políticos en la ciencia política es muy positiva. ¿Por qué? Porque en una sociedad compleja y plural, en una sociedad de millones de habitantes, es necesario que haya organizaciones que contribuyan a organizar el debate político. Porque es muy difícil tener un debate en el cual hay muchísimas voces. Pensemos justamente, nos sirve como punto de referencia los debates presidenciales en los cuales hay muchísimos candidatos. Uno escucha a 1, a 2, a 3, a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
y son tantas opiniones que es muy difícil concentrarse en realmente qué es lo que está proponiendo cada uno. Atender un debate en el cual hay solamente dos posiciones es mucho más fácil. Los partidos políticos entonces contribuyen a organizar el debate público. Y en ese sentido, la visión positiva que hay de los partidos políticos en la ciencia política proviene justamente de esta función que cumplen los partidos políticos de organizar el debate público. No obstante, voy a pasar muy rápido por este punto porque quiero concentrarme en las ideas que quiero desarrollar aquí al final. Y es que los partidos políticos han venido perdiendo muchísima confianza alrededor del mundo. Ustedes miran en las encuestas, como la encuesta mundial de valores, el latinobarómetro, que le preguntan a la gente, ¿y usted con qué partido se identifica? Y hoy por hoy, en muchos países del mundo dice, yo no me identifico con ningún partido político. En Colombia se está dando un fenómeno muy peculiar. El Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, donde yo trabajo, hizo con cifras y conceptos una encuesta en las 13 ciudades más grandes de Colombia. Y encontramos el fenómeno de que muy poca gente se identifica con los partidos tradicionales. Un 28% de los encuestados se identifica hoy con el Pacto Histórico. O sea, hoy el Pacto Histórico es una organización que le inspira confianza y credibilidad a muchas personas. Es necesario, pues, digo yo, que haya otras organizaciones que surgen en la sociedad precisamente porque la vida política requiere de alternativas, de visiones distintas. El pluralismo necesita de organizaciones que representen visiones distintas. No obstante, la preocupación que yo tengo es que quizá los partidos políticos no son la mejor organización para fomentar la participación ciudadana. Entonces, quisiera referirme a lo siguiente. Si ustedes buscan en internet, de pronto encuentran una definición de la política que es bastante jocosa, pero creo que es en cierto sentido acertada. Y es, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos en todas partes, diagnosticarlos incorrectamente y aplicar los remedios equivocados. Hay otra persona que con base en esa definición acuñó otra. Dice, la política es el arte de crear un problema, manipular emocionalmente al público para que se preocupe de ese problema, exagerar sus proporciones hasta que todo el mundo está lleno de rabia y de miedo y entonces obtener riqueza y poder prometiendo que uno va a resolver el problema que ha creado uno mismo. Estas son visiones muy cínicas de la política. Son visiones muy negativas de la política. Yo propondría otra definición de la política. La política es el conjunto de asuntos comunes cuya atención es necesaria para asegurar las condiciones bajo las cuales todos y cada uno de los miembros de la comunidad tenga una vida buena. Eso es la política, los asuntos comunes. La política entonces tendría que dejar de ser una competencia, porque cuando es una competencia, las pulsiones psicológicas, las energías individuales que se despliegan en la competencia, usualmente no son las mejores. La política tendría que basarse en el paradigma del servicio, no de la carrera. Pero si la política es una competencia, ¿el incentivo es cuál? El de la carrera. El paradigma es el de la carrera. Yo me presento a las elecciones de concejal para después presentarme a las de diputado, para luego presentarme a las de representante a la Cámara y luego a las de senador. Yo participo en política para ser ministro
y luego para ser fiscal y luego para ser después presidente, etcétera, etcétera. Podemos multiplicar los ejemplos, pero la política ha dejado de ser, ha dejado de tener este sentido del servicio público. Si la política es el conjunto de asuntos comunes cuya atención es necesaria para asegurar las condiciones para que todos y cada uno de nosotros tengamos una vida buena, entonces dedicarse a la política, participar en política, debería ser un servicio. Pero ese servicio, no podemos esperar que las personas tengan esa vocación de servicio cuando todas las condiciones que hay alrededor están empujándolo a uno es para que adopte la mentalidad de la competencia, la mentalidad de el paradigma de la carrera. En la antigua Atenas, la selección de las personas encargadas de ocuparse de muchas de las tareas de los asuntos comunes. En Atenas, la selección de las personas que hacían parte de los jurados encargados de resolver judicialmente muchos problemas, se hacía por sorteo. ¿Y cuál era la importancia del sorteo? Pues justamente yo no tengo que competir con nadie. Yo no tengo que andar con una bolsa, con un maletín, buscando quién me da dinero para financiar mi campaña. Que ese es uno de los grandes problemas de la política actual. Me estoy excediendo, les pido por favor un poquito de permiso para poder redondear esta idea y terminarla. Eso es lo que está sucediendo en la política actual. Uno no puede hacer política hoy si no tiene una gran cantidad de recursos económicos. Y muchas veces esos recursos salen o del propio bolsillo o salen de las personas dispuestas a contribuir, y entonces uno tiene que andar con una bolsa, con un maletín, preguntando: ¿usted me quiere contribuir a esta campaña? Yo estoy buscando ser elegido en esta corporación para dedicarme a servir al público. Y en eso se pierde muchísimo tiempo. Sería mucho mejor una selección basada en otro procedimiento, el que les he mencionado, la selección aleatoria, el sorteo, un procedimiento que se utilizó en Atenas y que luego se utilizó en las antiguas ciudades italianas cuyas instituciones eran republicanas. En Venecia, en Florencia, en Siena se utilizaba el sorteo como un medio de selección. Y el sorteo está empezando a ser otra vez usado como un mecanismo de selección de las personas encargadas de tomar decisiones. Sería muy importante que las personas que han sido escogidas para un cargo público aceptaran, después de ser escogidas para un cargo público, servir en un cargo inferior. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno sirve en un cargo superior, uno se llena de ínfulas. Yo lo digo también porque soy académico. Yo antes entré en el escalón de profesor de asistente. Luego viene el escalón en el que yo estoy, profesor asociado. Luego viene otro escalón, que es el de profesor titular. Después viene el escalón de profesor emérito. Y hay un montón de gente que cree que porque ha publicado muchos libros y tiene está en el escalón de profesor titular, que puede mirar por debajo del hombro a todos los que están en escalones inferiores. Y eso sucede en la política. Entonces el senador mira por encima del hombro a todas las personas que tienen la mera condición de ciudadanos y que no han sido elegidos a una alta dignidad como la que ese senador tiene. No, ese senador es un servidor público. Ese senador debe mirar con reverencia a los miembros de la comunidad a los cuales debe servir. Pero esa no es la realidad. ¿Por qué? Porque estamos en el paradigma de la carrera, no en el paradigma del servicio. Entonces, para darle más fuerza al paradigma del servicio, lo que yo digo es: seleccionemos por sorteo y introduzcamos la obligación de que esa persona que tuvo un cargo superior luego sirva en un cargo inferior, para que ese ejercicio le recuerde que
lo que está haciendo es un servicio siempre, es servir a la comunidad. Esas son instituciones que deberíamos crear. Las instituciones que tenemos son las instituciones del paradigma de la carrera. Tenemos que participar en el contexto del paradigma de la carrera. Tenemos que, si queremos participar en este contexto, pues tenemos que tener una organización como un partido político, necesariamente, que yo creo que es el interés de muchas de las personas que hoy están acá reunidas. Entonces, lo que yo les propondría es organizar el partido político con las ideas, con los principios que desde ya contribuyan a que cada persona interiorice el paradigma del servicio y no el paradigma de la carrera. Esa es la contribución que tengo para ustedes el día de hoy. Les pido disculpas por haberme extendido un poco, pero no quería dejar de hacer énfasis en todo esto que les he mencionado. Muchas gracias. En este momento tenemos sesión de preguntas. ¿Podría abrir el micrófono a la persona que tenga una pregunta? Eliodoro, adelante. Para el grupo, muy buenos días, agradecidos pues con esto que realmente pues nos están explicando. Yo quedo altamente agradecido porque pues nos vamos empapando un poquito más de la situación, que es lo más importante. Y pues bueno, no, yo por el momento no tengo ninguna pregunta, quiero seguir escuchando para así irme empapando más del asunto y aprender un poquito más de los que realmente saben, que son ustedes. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. No, nos ha dejado inquietudes porque de eso se trata. Juan Gabriel, lo que nos ha propuesto usted hoy es el insumo que necesitamos para esta participación que la dimos con el voto, que nos da por ley la condición de partido político y nos ha contribuido a poder contar con gasolina con la cual nosotros organicemos nuestro entorno, nuestro barrio, nuestra vereda, nuestro corregimiento o localidad o nuestro municipio por la participación. Es muy grato además saber que la persona que nos ha hoy dado este tiempo es tolimense, es una expresión del talento local, aunque tenga esa sangre italiana que la familia Gonella permite o la familia Alvarelo nos llevan a la meseta de Ibagué. Valoro muchísimo su asistencia, Juan Gabriel. Valoro muchísimo que haya aceptado la señora Ibarra acompañarnos. Estamos hoy a 2.600 metros de altura, pero mañana volveremos a estar en las riberas del río Magdalena con el ánimo de seguir construyendo. William Fernando Hurtado es el coordinador hasta el 10 el mes pasado, 10 de mayo, de el Huila, pero no, de pronto la alborada se le extendió hoy celebrando las fiestas patronales en el departamento del Huila. No, aquí estamos, Armando. Estoy muy pendiente con el doctor Alvarelo y muy interesante el tema para seguir aprendiendo sobre este nuevo proceso que tenemos acá en el Huila. Yo pienso que se hizo un ejercicio muy importante y aquí en segunda vuelta pues fueron 306.000 votos que respondieron a un llamado de la ciudadanía por el cambio. Entonces, bienvenido a toda esta serie de capacitaciones y con muchísimo gusto aquí atendiendo su llamado, Armando, y al doctor Alvarelo. Muchas gracias. Nuestro candidato, si bien humano, demasiado humano, tiene defectos, la gran virtud que tuvo fue la de hacer entender que la política no se puede ver de una manera profesional, porque cuando se profesionaliza la política, decae el buen servicio. Entonces, Rodolfo Hernández tiene esa gran virtud de haber hecho un esfuerzo en el año 2013 para decir, no más. Y estamos acá talentos diferentes a los que profesionalizaron la política para poder terminar siendo alternativa. Hoy tenemos Eliodoro, José Sterling, William Fernando, Carlos Alfredo, tenemos la oportunidad de construir partido de la mano de la academia que se conecta con la realidad. Mi doctor Juan Gabriel, saludándolo desde acá,
del Tolima, allá en Bogotá, escuchaba en usted ahorita exponiendo de que en nuestro país hay una pseudodemocracia ya pues cimentada. Usted como académico, ¿por qué lo dice? ¿Cuáles son las características de esta democracia que se ha cimentado a través del tiempo, según usted en la academia? ¿Por qué lo está manifestando? El concepto de democracia no es el concepto de el gobierno del pueblo o el gobierno de la mayoría del pueblo, como ocurre en la actualidad. A través de las elecciones escogemos unos representantes que decimos son las personas que van a actuar en nombre del pueblo. Esa visión de la democracia es muy alejada de la que había en la antigua Atenas. En Atenas, el concepto de democracia hacía referencia a la capacidad de actuar juntos, de resolver juntos los problemas comunes. Entonces, por eso es que democracia no es demarquía. Pensemos, monarquía es el gobierno de uno, oligarquía es el gobierno de unos pocos, demarquía sería el gobierno del pueblo, pero ese no es el concepto de democracia que había en Atenas. En Atenas no había demarquía, en Atenas había democracia, el poder del demos, no el gobierno del demos. ¿Poder del demos para qué? Para resolver los problemas comunes. Entonces, esa es una primera gran diferencia. Pues, los regímenes representativos, cuando se crean los regímenes representativos, primero en Estados Unidos, los regímenes representativos republicanos, en Estados Unidos, en Francia, ya había un régimen representativo monárquico que sigue existiendo como monárquico en Inglaterra, etc. Estos regímenes representativos fueron diseñados como repúblicas en oposición a la democracia. Eso es una cosa que vale la pena subrayar también, y es que la idea era que la democracia era el tumulto, la plebe, la guacherna, eso era la montonera, y que esa montonera había que tenerla controlada, que se necesitaba era el gobierno de los mejores, seleccionados a través de ¿qué? De las elecciones. Por eso hice referencia a la aristocracia elegida. Entonces, esta república que después adopta el término democracia no es realmente una democracia por todas estas razones. Aún así, de todas formas, los regímenes representativos en un buen número de países son verdaderamente representativos. Porque cuando se hacen encuestas en Europa y le preguntan a la gente, ¿usted cree que su voz es escuchada por el gobierno? Hay desde luego diferencias entre Grecia y Dinamarca, pero la gran mayoría de personas en los países europeos dice, sí, mi voz es escuchada por el gobierno. Preguntamos en América Latina, es una pregunta un poco diferente, y es, ¿usted cree que el gobierno es un gobierno para la mayoría o para unos pocos? En América Latina, en casi todos los países, la mayor parte del tiempo, la respuesta es, aquí el gobierno es para unos pocos. Entonces, ¿qué democracia podemos tener acá? ¿Qué democracia puede haber cuando voy a nombrar solamente a dos gamonales, Alberto Santofimio y Óscar Barreto? Personas que luego de haber tenido un éxito electoral se han dedicado a monopolizar el acceso a los cargos públicos. Y personas que imponen condiciones gravosas para todos aquellos que quieren acceder a un cargo público, que no están en la concepción del servicio público,
están es en la concepción de la carrera. Entonces yo digo, pues un régimen así no es democrático, no se parece a la democracia. Esas son las razones por las cuales yo diría que nuestro régimen político no es un régimen democrático. Gracias a mi mayor desde el Espinal. Le escuchamos su respuesta. Gracias, Juan Gabriel, aunque pues, en realidad lo que hizo mi mayor fue una ponencia. Es una lástima que hayamos perdido la conexión con el mayor Carvajal, porque lo que él estaba diciendo es muy interesante. Hay dos grandes como familias de pensamiento. Tenemos entonces el pensamiento griego y él ha mencionado a Aristóteles. Toda mi visión de la política se nutre muchísimo de Aristóteles. Yo he empezado a nutrirme ahora de otra familia de pensamiento, que es la de Confucio. Y Confucio es alguien que concibe la nación, el Estado, como una gran familia. Y él considera también que cuando la familia funciona bien, la sociedad funciona bien. Y eso me da pie justamente para plantearles que necesitamos volcar nuestra atención sobre la familia y la educación. Hemos hecho algunos avances en términos del reconocimiento de la pluralidad de familias. Hay familias heteroparentales y homoparentales. Familias de personas del mismo sexo y de diferente sexo. Es importante que hayamos hecho también el reconocimiento de que esas familias del mismo sexo también puedan adoptar hijos, puedan criar hijos. Heteroparentales, homoparentales, monoparentales también. Tenemos familias de un solo, donde solamente está presente un solo progenitor. Pero tenemos en este momento en Colombia un grave problema de debilidad de la familia y de debilidad de la educación. Y necesitamos poner nuestra atención ahí porque solamente personas que crecen en un ámbito familiar y educativo sano van a ser ciudadanos sanos. Entonces, retomo lo que no sé si el mayor Carvajal quiera continuar con su intervención, pero yo la retomo donde él estaba diciendo, y es la importancia del hecho de que el ser humano es un ser social, en primer lugar, porque crece en un ámbito social, en el ámbito de la familia, y necesitamos tomar medidas para proteger y fortalecer a la familia y fortalecer la educación. Pero además de social es político. Y político quiere decir que es un ser que necesita del concurso de otros seres, de la colaboración, de la cooperación con otros seres para resolver problemas comunes. Y necesitamos entonces es cambiar nuestra perspectiva acerca de cómo se participa en ese proceso de resolución de los problemas comunes. Porque si seguimos con el paradigma de la carrera, el paradigma del servicio va a quedar en un segundo lugar y va a ser muy difícil que las personas que lleguen a la política y que sigan en la política sean personas realmente imbuidas de la voluntad de trabajar para resolver problemas comunes y no imbuidas, como están hoy, de el deseo de tener logros individuales, logros casi que exclusivamente personales. Nos gusta mucho tener a Mauricio Conde Luna, pero es esto, la campaña terminó y hoy tenemos un nuevo momento y es el de consolidar un partido político con elementos como los que nos ha compartido Juan Gabriel. Estoy seguro que Iván Mantilla, todos los de la calle Novena, los que estamos en cada uno de los municipios, hablando de Honda, Fresno, de cualquiera de los 47 municipios, valoramos muchísimo su aporte, Juan Gabriel. Por favor, despídase de nosotros
y terminamos la reunión apenas Juan Gabriel haga su contestación a la pregunta ponencia que hizo mi mayor Oscar Novoa Carvajal. Gracias, Juan Gabriel, eternamente su compañero marista y admirador. Muchas gracias, querido Armando. Muchas gracias a todas las personas que están aquí por haber tenido la gentileza de escucharme y de compartir conmigo estas reflexiones. Yo quisiera terminar con una observación final y es la siguiente. Nuestro país, vivimos bajo un mismo cielo, compartimos un mismo cielo. Está muy dividido. Arrastramos unas divisiones desde hace mucho tiempo y tenemos que, a pesar de nuestras diferencias, buscar puntos en común. No se trata de buscar la unanimidad en todos los temas. Eso es imposible. Somos una sociedad plural, diversa, de personas todas que pensamos muy, muy diferente, pero tenemos problemas comunes que tenemos que resolver. Uno de esos problemas tan grandes es la corrupción. O hay otros 3 grandes problemas. El calentamiento global. Fíjense ustedes, este invierno tan intenso que hemos tenido después de que hace algunos años, ya el recuerdo puede ser un poco vago, pero acuérdense ustedes de las imágenes del río Magdalena cuando uno lo podía cruzar a pie, de la sequía, de los campos de Colombia amarillos porque no había agua. Aquí ahora tenemos un montón de exceso de agua, pero hace unos años era una sequía. Iba a haber incluso, se estaba hablando de un racionamiento de energía eléctrica porque las represas hidroeléctricas se estaban vaciando. Piensen ustedes en el huracán que azotó a San Andrés y Providencia. La intensidad de los fenómenos climáticos se ha hecho mayor por cuenta del calentamiento global y eso va a producir disrupciones sociales. Eso puede ser incluso un problema de seguridad nacional. Tenemos otro desafío además del calentamiento global y es la inseguridad. Tenemos un frente externo preocupante y es un país que alimenta organizaciones que tienen como propósito atacar la estabilidad de nuestras instituciones. Durante mucho tiempo el gobierno de Venezuela ha tolerado y auspiciado, no solamente tolerado, auspiciado organizaciones que han procurado atacar la estabilidad de nuestras instituciones. Este gobierno va a plantear un restablecimiento de las relaciones con Venezuela, un tratamiento distinto de ese problema de orden externo. Pero seguimos con gravísimos problemas de orden interno. La acción del ELN, la acción del Clan del Golfo, la acción de todos los grupos de narcotraficantes que están presentes en el territorio, todos los narcos mexicanos que ahora están presentes en el territorio colombiano. Y tenemos también un grave problema de desigualdad, un grave problema de inequidad. Ese problema de inequidad alimenta el problema de inseguridad, porque todas estas organizaciones ilegales encuentran en los jóvenes sin oportunidades encuentran en esta situación un caldo de cultivo para reclutar a muchas personas para sus organizaciones. Calentamiento global, inseguridad y desigualdad. Ninguno de estos 3 problemas se puede resolver con corrupción. Necesitamos enfrentar el problema de la corrupción. Y yo celebro que haya muchas personas como ustedes que votaron por un candidato, que se unieron a una organización que tiene como propósito central la lucha contra la corrupción. Con corrupción no podemos resolver los grandes problemas de Colombia. Por eso es que la corrupción es el gran problema de Colombia. Entonces, celebro mucho que haya personas como ustedes que el día sábado
estén hoy, aquí no está lloviendo en Bogotá, está saliendo el sol, y que en vez de estar paseando en la calle, yéndose a un centro comercial, dedicándose a otras actividades, están dedicadas hoy a ocuparse de los problemas de Colombia. Me complace mucho haber estado aquí, haber estado con ustedes. Le quedo muy agradecido y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, querido hermano.